Vamos a ver qué nos dicen hoy los principales diarios de México. Reforma hoy nos dicen, acusan golpe a Constitución por decretazo de Guardia Nacional. Decisión de AMLO de incorporar Guardia Nacional al ejército viola la Constitución, por lo que debe ser frenada en la Corte, advierten expertos. Y bueno, se harta hijo de Obrador, José Ramón mandó a Xóchitl Gálvez, Alá lo acosaba fuera de su casa. ¿Cómo ven? Y bueno, el fuego ya ha quemado más de 1000 hectáreas en Ávila. Pac-Man World Repack, ¿no? Y bueno, Tribuna Networks It's Live también. Y Mexit advierten riesgos devastadores por salida de TECMEC. Si México se saliera del TECMEC, como hizo Gran Bretaña de Unión Europea, las consecuencias para su economía serían devastadoras, advierten expertos. AMLO bloquea a cerveceras por falta de agua en el norte. Alegando problemas de abasto de agua, AMLO advirtió que el gobierno aplicará veda a estados del norte para que cerveceras no abran más plantas. Y bueno, fue Olivia Newton-John, una activista incansable. El día de ayer falleció por un paro cardíaco, dice, tras ser diagnosticada con cáncer de mama en 1992. Olivia Newton-John se dedicó al combate contra esta enfermedad mediante fundaciones. Y bueno, también falleció el día de ayer, ¿no? La protagonista de Grace. Ayer también John Travolta se despidió, dice tuyo por siempre, ¿no? Y dice 40 años de amistad, algo muy hermoso. Y bueno, baila con tempodanza, poema de Bonifaz Nuño. Inspirada en el poema La fama en el espejo de Rubén Bonifaz Nuño, la coreógrafa Cecilia Lugo estrena una obra con tempodanza. Y bueno, también entra dron a mina de Coahuila y se topa con obstáculos, nada más pudo llegar a 3 metros. La operación de un dron para ubicar a 10 mineros en Coahuila encontró obstáculos que le impidieron bajar hasta donde están atrapados, ¿no? Imagínense, nada más pudo bajar 3 metros, en 3 días no han podido hacer mucho. Y bueno, fallece a los 73 años Olivia Newton. Y bueno, acusa a Trump a FBI de allanar su casa y se incendia tercer tanque en Cuba. La estrella de la Roma, antojos del mar, mariscos con un concepto garnachero, dice, al estilo de la viga. Un servicio rápido, innovador e incorporado, dice, incorporan platillos con burritos y empanadas, ¿no? Todo muy, muy rico. La estrella de la Roma. En Miscuac también, ¿no? Hay unos riquísimos, empanaditas deliciosas de camarones. Y bueno, las esquelas del día de hoy son para el licenciado Manuel Antonio, el señor José de Jesús Hernández Gallardo, don Gabriel Garcés Cruz, señora Catherine Ann, la doña Azucena Valenzuela Vega de Bejar, doña Olga Estrada, viuda de Borrego, don Enrique Casto Federico de Noriega y también el señor Inet Gallardo. Descansen en paz. La señora Margarita. Y bueno, amarga el gobierno la leche. Demora para subir el precio al productor por litro de leche derivó en abandono de la actividad lechera y en aumento de importación. ¿Y cuántos aviones hay en México? La flota aérea de México ha mostrado signos de recuperación al alcanzar, dice, 342 unidades durante el primer trimestre del año, según AFAC. Fracasa prohibición del plástico para frenar contaminación. La prohibición del plástico de uso decretado en 2020 no ha frenado la cantidad de residuos sólidos que se generan, informó la OFEC. Y menos con el cubrebocas también. Ahí dice, bueno, acusa Trump que FBI allanó su residencia en Mar-a-Lago. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó que agentes del FBI sitiaron y allanaron su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, supuestamente buscando documentos que se había llevado de la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría si México se saliera del TECMEC? No creo que suceda algo, que se salga, ¿no? No creo. Creo que es algo, uno de los plus que tiene este gobierno, haber conservado el TECMEC, que lo que quieren es tronarlo, ¿no? Como represalia por no haber entrado al armar a Ucrania, ¿no?
Pero bueno, el TECMEC es el pacto comercial más importante de México, por lo que si en algún momento decidiera abandonarlo, pondría en riesgo su economía, ¿no? Y bueno, repudian reacción del rey de España a espada de Bolivia. Colombianos repudiaron reacción del rey Felipe VI a la espada de Bolívar, símbolo de liberación de España durante la ceremonia de Petro, ¿no? Y vean que estaba muy cerca de la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Llevaba un atuendo muy sencillo, más o menos elegante, bonito, ¿no? Entre azul y negro, entre azul marino, y estaba muy tranquila y junto con todos los mandatarios, los representantes personal, ¿no? La primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. Ya después por ahí ya no me gustaron sus atuendos, ¿no? Y bueno, Toyota GR Yaris de rally a la calle al volante y supera leyendas, el origen, reto de estreno tras pandemia. Ben Affleck, 50 años de caídas y subidas, ¿no? Impulsan marineros adopción de animales. Tucker, un labrador mestizo de 4 años, es símbolo de la campaña con los que los marineros quieren hacer conciencia de los animales abandonados, ¿no? Y bueno, también porque Checo sigue confiando en ser campeón de la Fórmula 1, ¿no? Lo ha trabajado bastante. Registra otra explosión en tanques petroleros de Cuba. Una nueva explosión se registró en los tanques de crudo en Matanzas, Cuba, propagando un incendio que inició el viernes pasado. Y bueno, también leyendas el origen. Hay que verla, ¿no? Hay que ver esta película. Ya estamos muy cerca de Día de Muertos también, ya estamos entrando en agosto, septiembre se va como agua, a octubre ya desde el primer día es Día de Muertos, ¿no? Ya se recorrió todo un mes, así es que bueno, reinterpretan La Vuelta al Mundo en 80 días en miniserie. El libro de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, fue adaptado para convertirse en una miniserie de 8 capítulos. Y bueno, también acuerdo presidencial sobre Guardia Nacional incumple la Constitución e implica riesgos a derechos humanos, ¿no? Una máquina cara arrumbada y usada para transar. El gobierno de Naucalpan compró una recicladora de asfalto por el equipo, dice, pero pues no se utilizó y su rehabilitación se usó para desviar recursos. Fallece un hombre arrollado en Coacualco. Un hombre falleció tras ser atropellado en Coacualco. La víctima quedó tendida sobre el carril exclusivo del Mejibús. Y abren con retraso librería de Fondo de Cultura Económica en La Habana, 3 meses después de lo previsto. El Fondo de Cultura Económica inauguró este lunes en La Habana su nueva librería bautizada como Tuxpan. Y revive la gala Despertares con Isaac Hernández. Dice, te perdiste la gala de Despertares. Y estrellas invitados de la danza internacional. Revívela. 6 momentos claves. También engañó empresario de Jalisco a clientes con fotos de famosos. Luis Osvaldo Espinosa, empresario que se suicidó agobiado por deudas, mostraba a sus clientes con fotos con famosos para respaldar su prestigio, ¿no? Y bueno, pide gobernadora de Baja California casi 2 millones de pesos para giras de AMLO y denuncian robo de helicóptero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Reconoce IMSS fracaso para detener males crónicos. Híjole, aquí esto de engaña a empresarios de Jalisco a clientes con fotos, hay que pensarlo, ¿no? Ya para sacarse una foto con un famoso. Hay que averiguar si no están coludidos con la mafia, ¿no? Ahora creo que lo mejor es que no se saque una foto con ellos. Así es que, bueno, ¿no? Y bueno, todavía hay que echarse un volado. Y decreto, vean nada más, ¿no? Cómo está pisoteando. La Guardia Nacional pasa a la Sedena, pero no somos iguales, ¿eh? Y bueno, según digo, hay que también darles beneficio de la duda a los artistas, ¿no? Porque a veces los involucran en cosas que no.
Y bueno, parece ser que es parte de los MK Ultra que hacen, ¿no? De los inventos también. Así es que beneficio de la duda para ambas partes. A balazos, dicen que este hombre en un video declara que hizo fraude y se suicida, ¿no? Una situación bastante tremenda. Dice, a balazos se enfrentan presuntos narcomenudistas en vecindad de Tepito. Hay 2 muertos. Tarde violenta en el barrio Bravo, luego de enfrentamiento a balazos entre 2 bandas antagónicas de presuntos narcomenudistas. Instalarán estatua de Vicente Fernández en Plaza Garibaldi. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pidió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, trabajar de la mano, ¿no? Quieren restaurar esta plaza y valdría la pena. Trasiego de droga con logos de transnacionales. El cártel de Sinaloa utiliza al menos 15 marcas nacionales e internacionales para mover estupefacientes en todo el país, advierte un informe de inteligencia. Y bueno, también regresa la UNAM a clases presenciales, inicia el ciclo escolar 2022-2023, el espacio es seguro y se mantendrán las medidas de sanidad en los espacios cerrados como es el uso de cubrebocas. También dicen, piden regular y no prohibir espectáculos en el espacio público. Demandan generar propuestas y acompañar el acceso de las diversas expresiones culturales al circuito turístico de la ciudad. Y también, bueno, hay que tener en cuenta que viene lo de la viruela del mono. La mayoría de los casos están ubicados en lo que es la Ciudad de México. No hay que echarlo en saco roto. Es de transmisión más lenta, pero no por eso quiere decir que no se transmita, ¿no? Eso es ya casi pandemia. Hay que tomar en cuenta que ya Nueva York es epicentro de la viruela del mono y así empezamos, ¿no? Con los epicentros en varios países y después se vino la pandemia. Ya casi está declarada pandemia, así es que el flujo de infección es mucho más lento, pero nos va a tocar y va a ser terrible, ¿no? Imagínense vernos, ¿no? Con estas llagas tremendas, así es que no hay que echar en saco roto esto. Atienden bomberos encharcamientos en Álvaro Obregón y Xochimilco, alertan en 13 alcaldías de la capital ante el pronóstico de lluvia que podría extenderse hasta la madrugada. Denuncia negligencia en el IMSS, Estado de México. Joven se debate entre la vida y muerte por mal diagnóstico. Asistió a urgencias por un dolor muy fuerte en el abdomen, donde solo le brindaron medicamento para una infección en vías urinarias. Y bueno, también ha sido discriminado en algún restaurante de la Ciudad de México, ¿no? Vamos a ver, el 54% no, de 935 votos, 46% sí, ¿no? Y bueno, acusa Sheinbaum que por los conservadores prevalece la discriminación en México, ¿no? Eso no es cierto. La discriminación ha sido incluso también por grupos que se dicen liberales, ¿no? Hay ahora actualmente discriminación incluso de grupos homosexuales hacia cualquier persona, ¿no? La discriminación o el racismo no es exclusivo de grupos conservadores o liberales, ¿no? Eso es una bandera también, eso también es discriminación, ¿no? Y depende de cada persona, de cómo está educada, ¿no? No importa la filosofía que ejerzan, ¿no? Pero, digo, cuando se les educa a las personas para respetar a los demás, no debería de haber discriminación en ningún sentido. Eso no es de conservadores o liberales, o si profesan alguna religión o alguna filosofía determinada, ¿no? Aquí, digo, hasta los grupos más, las mismas feministas, ¿no? Cómo se han convertido en foco de agresión y también de discriminación, lo hemos visto. Grupos de lésbicos gay también se han convertido en ese tipo de fuentes de agresión a ellos mismos y a otros sectores, ¿no? Y bueno, incluso la discriminación a grupos católicos o disque de conservadores, ¿no? Eso no es cierto. Eso es una bandera barata,
¿no? Para hacer política. Si analizan bien todo lo que son la filosofía, sobre todo de la iglesia, los que ponen etiquetas es todo este grupo de lésbico gays, ¿no? O sea, las locas, es que están las locas, ellos mismos se dicen, ¿no? Es que nosotros somos gays, ellos son las locas, ellos son no sé qué, y empieza a ver uno a saber todos los subgrupos que tienen y se discriminan se etiquetan ellos mismos, ¿no? Cuando la misma Iglesia Católica simplemente dice Dios te llamó por tu nombre. No dijo si eras gay o no eras gay, o eras esto, o eras conservador, liberal, chairo, no, nada de eso. Él solamente dijo Dios o Jesús te habló por tu nombre, ¿no? No puso etiquetas, puso nombres. Y el nombre tiene un significado de valor y tiene un significado de incluso la misión para la que uno viene. Y esto es desde los judíos, ¿no? Los hebreos. Todo lo que era el nombre, el significado, Abraham, José, Moisés, tenían un significado porque era la misión que Dios tenía para ellos y el proceso humano, ¿no? Así lo han señalado algunos estudiosos, incluso dicen que Jesús se vio envuelto de este proceso de descubrir su propia misión, ¿no? Y llamaba por su nombre a las personas, no les ponía etiquetas. Y los mismos grupos lésbico, gay, los mismos grupos supuestamente liberales de cualquiera, empiezan a poner etiquetas por todos lados a ellos mismos, ¿no? A nada más hay que ver y analizar. Así es que ya no se pongan estas banderas baratas de que los grupos conservadores son los que hacen discriminación. Ella misma está discriminando, ¿no? Hallan a joven colgado de un árbol en el Estado de México. Anuncia Cemex el lanzamiento de Ayera y transportistas acusan alianzas de policías con grúas para extorsionar. Suman Morelos 15 homicidios en una semana mientras el Cuau juega con cascaritas. Y muere Olivia Newton-John. Hiciste mejor la vida de todos. La despide John Travolta, ¿no? Y bueno, me descontroló un poquito la pregunta. Pablo Montero tras amenazar y agredir a periodista, ¿no? Y bueno, se separan J.Lo y Ben Affleck, se dan un tiempo, ¿no? Digo, ya uno dice, ay, otra vez, más de lo mismo, ¿no? Histórico, aceptarán mujeres embarazadas, casadas o divorciadas en Miss Universo, ¿no? Bastante bien, esto sí, vaya, esto ya es inclusión. Y bueno, Ezra Miller, fuera de la realidad, cree que lo persigue el Ku Klux Klan, ¿no? No, imagínense, nada que ver, ¿no? Asegura que Ezra Miller anda armado y con chaleco antibalas, pero bueno. James Franco regresa al cine como Fidel Castro. Y bueno. Diablos se imponen a Xolos en Toluca y pelean el liderato de la Liga MX y Barcelona humilla a los Pumas 6-0 en el Camp Nou y Jackie Nava encara su última pelea, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy, ¿no? Hay muchas historias de estas, ¿no? Y hemos visto muchas reacciones de que dicen que no, que el MK Ultra y esto no, nada que ver, ¿no? Pero sí es cierto, sí existe, sí lo hacen, ¿no? Y nada más hay que echarle una ojeadita y hay que analizar cómo actúan, ¿no? Hay muchas coincidencias cuando los artistas entran y cómo los van desde secuestros, desprestigio, por ahí a Yuri, ¿no? La agarraron, casi la condenan y la linchan porque la trataron como satanista. Y bueno, un chorro de cosas que dice uno, bueno, si eso no es diabólico, son de estas sectas extrañas, ¿no? ¿Qué será? ¿No? ¿Qué será? El béisbol evoluciona y va a seguir mejorando año con año. Vinicio Castilla, ¿no? Lo mismo, dice, estos se valen de incluso grupos de policías, ¿no? De ministerios públicos, de investigación, ¿no? El mismo Obrador dijo que lo investigaban desde los años 70, ¿no? Fue presidente hasta el 18, imagínense, más de 20 años investigando a una persona y dándole seguimiento porque consideraban que era peligroso, ¿no? Nada más por ser activista. Digo, si no son mafias así como estas de los Illuminatis y otros, ¿no? Que sí los hay, sí los hay. Hay gente que sí efectivamente vive y practica esas filosofías, ¿no?
que suenen tan increíbles para unos, ¿no? Tampoco creíbles, pero hay gente que lo practica, ¿no? Así como se quejan de la gente que ora, ¿no? Que reza en las iglesias, así como esas mismas personas que se quejan creen en la brujería, en los chamanes y en otros tipos de cosas, ¿no? Al final es el pensamiento mágico religioso que se crea en cada uno. Así es que, digo, no, no es menos esquizofrénico uno que otro, ¿no? Y algún día hicimos un análisis que hasta el mismo psicoanálisis podría resultar tan esquizofrénico, ¿no? Imagínense, ¿no? Estas tres instancias, ego, super yo, ¿no? Yo, ese tipo de división psicológica, ¿no? Pudiera ser tan esquizofrénico como creer en Dios, en las tres divinas personas, ¿no? Es la misma estructura, pero con otras palabras. Al final, el tipo de pensamiento. Pero bueno, un viaje de la imaginación, combinan música en vivo y clown. MLS es mejor que la Liga MX, así responde Chicharito. Y se apaga la voz de Vaselina Olivia Newton-John. Guardia Nacional será parte de la Sedena por decreto. Se busca proteger a la Guardia, dice López Obrador. El presidente emitirá un acuerdo para que la Corporación de Seguridad dependa oficialmente de militares. Buscan solventar tortuguismo en el Congreso. Bateará, va por México, reformas a Guardia Nacional y Electoral de López Obrador. También la conferencia de hoy, tecnología eleva a nivel de desarrollo Werner Baumann, CEO de Bayer. Y dron acuático apoya en búsqueda, aún no hay condiciones para el rescate de los 10 mineros, ¿no? Se sabe por ahí que incluso el FBI y todos estos a veces hasta utilizan mediums, ¿no? Para la búsqueda de personas y este tipo de actividades. Hay documentales por ahí, ¿no? En donde se documenta que el FBI o todo lo que es la Guardia Nacional Internacional de varios países, entre ellos Estados Unidos, ¿no? Utilizan informantes y algunas personas que tienen algunas habilidades paranormales, ¿no? Telepatía y todo esto, que son cosas que no se han de alguna forma comprobado científicamente, pero sí, efectivamente lo utilizan para la búsqueda de personas secuestradas o de informantes que están ellos, que los tienen, ¿no? Había esta película de Mente Brillante, es bien interesante, ¿no? Esta película nos da una pauta con Russell Crowe. Él casualmente le detectan esquizofrenia, ¿no? Pero le detectan esquizofrenia cuando empieza a hacer labores para el gobierno. Lo más chistoso o lo más importante es que sus alucinaciones o quien alimentó su propia fantasía al estarle escondiendo los documentos cuando iba a la fábrica abandonada, ¿no? Eran sus propios amigos, ¿no? Le quisieron jugar una broma y él jugaba como informante, pero efectivamente había un otro real, que fueron sus amigos y que trabajaban ahí mismo, que se llevaban todos los documentos que él dejaba en esta fábrica, que eso es extraño. Y casualmente a muchos genios, cuando tienen labores, se ha sabido de muchos literatos, de muchas personas que llegan a trabajar como informantes en el gobierno, ¿no? Lo mismo dijeron de Denise Drecker, lo dijeron de AMLO, ¿no? Así se echaron uno, tú también trabajabas ahí, ¿no? Imagínense todo eso, todos esos comentarios dejan y vislumbran que hay algunos grupos no tan reconocidos o invisibles, ¿no? Que trabajan como estos hombres negros de Momo, ¿no? Así es que ahí está lo que hacen. Banjico anuncia nueva moneda de 20 pesos. Vean ahí, dice, no es mentira, ¿no? Denuncian robo de helicóptero en aeropuerto de la Ciudad de México y juez elimina 2 de las 3 suspensiones contra las obras del tramo 5 de Tren Maya. Los recursos fueron presentados por habitantes de Quintana Roo y la asociación Cenote Republic, a quienes el juez Novelo Pérez le concedió la suspensión el 18 de abril, ¿no? Fuego consume puente de Reliquia
China investiga el incidente. Es considerada una joya de la arquitectura. La obra era la más antigua del país. También dice, por tiroteos, escuelas en Estados Unidos tendrán arsenal, como ven. Planteles en Carolina del Norte contarán con un rifle de asalto, armas y objetos para formar barricadas en caso de que un agresor dispare dentro de sus instalaciones. Y bueno, obesidad y malnutrición, talón de Aquiles del país. México enfrenta una epidemia. La INSANUD detalla que entre niñas y niños menores de 4 años hay un severo estancamiento de décadas en los indicadores registrados. México y Colombia apuestan por la unidad de Latinoamérica. Gustavo Petro recibió ayer a Beatriz Gutiérrez Müller en su toma de protesta y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¿no? ¿Qué ha hecho el canciller por ahí? Vamos a ver un poquito, ¿no? Ahí nosotros documentamos lo que sucedió el domingo, que estuvo extraordinariamente hermoso, ¿no? Esta toma de protesta. Déjenme decirles que estuvo muy tensa, ¿no? Iván Duque no le quería dar esta espada de Bolívar a Petro, y lo primero que hizo fue mandarla a traer, no dejó que saliera, ¿no? Tampoco la paloma, y estaba un ambiente bastante tenso. Ya les había comentado que salieron todo el gobierno pasado, así como bastante, todos de jalón, ¿no? Al unísono. Fue una imagen bastante fuerte, ¿no? Y bueno, ayer el canciller Marcelo Ebrard dice: qué triste noticia, la echaremos de menos siempre, ¿no? A Olivia Newton. Y bueno, con Dina Boluarte, vicepresidenta del Perú, revisamos la extensa agenda de cooperación con esa república hermana. Deseamos lo mejor al presidente Pedro Castillo, ¿no? Y bueno, ahí la vemos. Médicos cubanos contratados por el gobierno federal inician consultas en Nayarit. Encuentro cordial con el doctor Riyad Malki, ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Palestina. También México llama a reanudar el diálogo entre Israel y Palestina en Medio Oriente, levantar el bloqueo a Gaza y parar el lanzamiento de misiles. Esto lo dijo el embajador Juan Ramón de la Fuente. Entregué los bastones de mando de pueblos originarios y afrodescendientes de México como símbolo de la unidad y el respaldo entre ambos pueblos. Dice, éxito, presidente Gustavo Petro de la hermana República de Colombia, ¿no? Se le están yendo las heces ahí así le dicen al presidente, al canciller Marcelo Ebrard. Y dice, delegación de México para la toma de posesión del presidente Gustavo Petro. Ahí vemos no me gustó su look. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, Laura Carrillo de Amexit y Nadine Gazmán de INMM, y ahí dice este servidor, ¿no? El canciller Marcelo Ebrard. Le copió el atuendo, ¿no? A la esposa del canciller, así es que casi siempre ella utiliza. Gustó, como que ese color no le queda muy bien a nuestra primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. No me gustó para nada. Se ve muy fea. Ahí, discúlpenme, se ve mal. Hay unos atuendos preciosos que los ha portado, blanco, ¿no? Azul, el verde le queda padrísimo, precioso. Y no, el café no le queda, y menos ese tipo de repente muy elegantes, y así como que este atuendo nada que ver. Así es que, y bueno, el mensaje del presidente Gustavo Petro a México también lo comentó el día de ayer. Mandando un saludo muy especial al pueblo mexicano, ¿no? Y bueno, también con la vicepresidenta Francia Márquez, admiración y respaldo a su causa, ¿no? Ahí vemos al canciller Marcelo Ebrard.
También vean que, digo, yo me sorprendí, mucha gente de origen afro en esta toma de, en esta toma de posesión, esta posesión, ¿no?, del presidente Petro, mucha gente, y vean nada más que atuendos tan hermosos, ¿eh? En verdad, algo que me impactó, esta imagen visual de la gente súper elegante, ¿no? Que en verdad, híjole, a veces opacaban a la gente ahora a la gente blanca, ¿no? A la gente blanca, un poco anglosajona, los así como que los echaban para atrás, ¿no? Con sus atuendos tan elegantes, tan bonitos, sus coloridos, ¿no? Y el color de su piel increíble. Y hombres y mujeres, ¿no? Impresionante, muy, muy, muy fuerte. La imagen de ellos, impecable, impactante, que yo dije, wow. Y bueno, dice, con la vicepresidenta Francia Márquez le compartí el cariño, admiración y respaldo del pueblo y gobierno de México. La invité a visitarnos, ¿no? Y bueno, vean nada más qué bonito atuendo. No, también los atuendos de los hijos del presidente Petro y de su esposa, impresionantes, ¿no? Muy sencillos ellos. Y bueno, felices, las lágrimas, un discurso impecable, increíble, que vale la pena de alguna forma rescatar, ¿no? Y bueno, la espada de Bolívar, el afán de la unidad de América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Por saludar también estaba el presidente Gustavo Petro, esto que se llama la salutación, donde se formaban todos los ministros y presidentes para saludar al nuevo presidente, el presidente ya, Gustavo Petro, y a la vicepresidenta Francia, Elena Márquez, ¿no? Que ahí estuvieron, y ahí estuvo el canciller Marcelo Ebrard, estuvo la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. Y bueno, ahí vemos cómo está esta espada de Bolívar, ¿no? Que hay que pagar, tuvieron que pagar un seguro y muchas, muchas cosas que no les dejaban. Y bueno, ahí estaba en la fila el canciller, ¿no? Ahí están las imágenes, bastante interesante, muy bonito. También hizo toma de posesión de todos sus ministros y todo su gabinete, que también fue un asunto bastante significativo. Y de entre las palabras que dijo Gustavo Petro, ¿no?, es que iba a combatir precisamente una nueva guerra contra las drogas, ¿no? Se tenía que combatir todo esto para poder combatir la delincuencia, el narcotráfico, las armas, ¿no? Y también que iban a hablar con Estados Unidos, ¿no? Y también dice, tocó un punto bien interesante, dice, no podemos dejar que siga habiendo millones de estadounidenses adictos a la droga, ¿no? Pero tampoco podemos dejar que siga habiendo millones de personas que han sido ultimadas por el tráfico de armas, ¿no? Algo bien bonito y que le dio, digo, puso el dedo en la llaga. También dice, es una segunda oportunidad para Colombia, ahora se acabó la Colombia de los imposibles, ¿no? Ahora es la Colombia de los posibles. Palabras hermosísimas, un discurso increíble, citando también a García Márquez, 100 años de soledad. Y bueno, ahí está la investidura de Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes de cómo se veía increíble. Vean qué atuendo tan bonito, que su peinado muy ad hoc a la situación. Y bueno, ya después no me gustó, ¿no? Y bueno, en el Congreso de la República de Colombia, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, por iniciar la forma de posesión del presidente Gustavo Petro, México y Colombia, pueblos hermanos, ¿no? Digo, era la primera vez que veía ya cara a cara y que iba a dialogar con el presidente Petro. Podía haber elegido algún otro atuendo, igual elegante, ¿no? Pero bueno, creo que le queda mucho mejor todo lo liso, ¿no? En este sentido. Y con el presidente Rodrigo Chávez Robles de Costa Rica, me hizo saber el interés de su país por sumarse a la Alianza del Pacífico, cuya dirigencia este año corresponde al presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada vez más cooperación para el desarrollo entre ambos países. Ya nos cortaron en Facebook. Y bueno, continuamos porque ya nos cortaron en Facebook, ¿no? Y dice, sostuve cordial reunión con el presidente también Guillermo Lasso. México apoya el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, que también. Y llegó el día domingo la ayuda de México a Cuba.
También volvieron a agradecer siempre México y Cuba unidos en los desastres, ¿no? Que esto es algo bien significativo, ¿no? No sé por qué. México está demostrando ayudar a Cuba siempre y siempre nos han ayudado. Y bueno, Cuba está mandando a sus médicos, ¿no? También la Secretaría de Relaciones Exteriores extiende una felicitación a la delegación mexicana femenil, categoría 17. Ahí vemos al canciller también con el presidente Luis Arce en la conmemoración del 197 aniversario de la independencia nacional. El boliviano es un pueblo que ha defendido su autodeterminación, es orgulloso y exitoso. Enhorabuena a México, a Bolivia, ¿no? Así es que esto, bueno, es lo que estaban ya plasmando dentro de lo que era lo que sucedió estos días, y todavía continuará hasta el día de hoy la gira del canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Dentro de lo que es Colombia, Perú, ¿no? Bolivia. Y bueno, por tiroteos en escuelas en Estados Unidos tendrán arsenal, ¿no? Muy buena estrategia del gobierno de Gustavo Petro, que se va a instaurar, y ojalá que se haga esta mancuerna con Estados Unidos para acabar con las drogas y el narcotráfico, y sobre todo con el tráfico de armas, ¿no? En donde también le toca a México porque es la ruta. Barcelona arrolla a unos Pumas indefensos en el Joan Gamper. Juez elimina 2 de las 3 suspensiones contra las obras del tramo 5 del Tren Maya. Y esta semana podrían salvar a los 10 mineros en Coahuila. Hasta mediados de semana a lo mejor pudiera pasar algo, ¿no? Y bueno, conferencia MLS es mejor que la Liga MX. Y bueno, Chicharito da su punto de vista. También 24 horas el diario Sin Límites, sin límite de tiempo, nos informa. Son 6 de la mañana con 47 minutos de este 9 de agosto de 2022, martes. Muere Olivia Newton, continúa crisis en Barcelona, pese a sus recientes fichajes. Colectivo clausura la SEAVI para exigir informe por desaparecidos, y la lista negra de Brad Pitt. Exprime gobierno 65,000 millones de pesos a fideicomisos. Alertan violaciones a la Constitución si Guardia Nacional pasa al ejército. Precio de la tortilla en México sube 12% en 7 meses. Enviarán a FGR el caso de robo de un helicóptero. Entusiasmo y nerviosismo en regreso a clases de la UNAM. Y plantea AMLO cerrar llave a cerveceras del norte. Prevén rescate de mineros a mediados de la semana. Dice, qué pena, ¿no? Hubieran metido desde cuándo este dron, pero bueno, van bastante lentos. Y si voy a AMLO, dice, viaja a Coahuila para supervisar el rescate, ¿no? Le reclamaron muy feo, ojalá que le sirva la foto para su campaña política, ¿no? Y bueno, a mediados de esta semana, el rescate de los mineros de Sabina Sedena. La Sedena informó que el rescate de los 10 mineros atrapados en Sabina, Coahuila, comenzará a mediados de la semana. Ahorita apenas están haciendo labores. Más de 17 litros de agua y tiene que haber, dicen, 1.5. Están sacando todo el agua y son cuatro pozos, ¿no? Están drenando el agua y esto es lo que está impidiendo el rescate. Es una situación tremenda. Y bueno, salió su doble chef salvadoreño, se viraliza en TikTok por su parecido con Cristian Nodal. Y TikTok Sass, imitador de Anaí, cae en pleno show. Y está cómoda, está feliz, joven se gradúa en chanclas y se viraliza en TikTok. Niña cae por ventanilla de un auto, conductor la abandona. Captan a serpientes gigantes cayéndole encima a trabajador del zoológico. Momento se viraliza. Y así luce Charlie Cox en su primer vistazo con Daredevil, dice Daredevil en She-Hulk. También se convierte Howard en huracán categoría 1 en costas de Baja California. Está haciendo bastante frío, está lloviendo esta mañana, así es que tome sus precauciones. El Estado de México acuerda proyecto de intercambio con Japón y concreta alianza única vía de la oposición en el Estado de México. Cubanos dan consultas desde ayer en Nayarit y emboscan a triquis en Oaxaca. Hay un muerto. Defraudados piden apoyo a Enrique Alfaro. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy. Y vamos a ver qué nos dice RT Noticias. Hay que ver las Perseidas 2022, ¿no? Ya está en YouTube los videos.
Gustavo Petro propone una reforma tributaria que genere justicia en Colombia, ¿no? Hizo mucho énfasis en todo lo que era la el pago de impuestos, ¿no? Los que podían, que pagaran bien y para que de ahí se ayudara a los otros, ¿no? Ucrania detiene el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba a Hungría, la República Checa y Eslovaquia. También Trump denuncia que el FBI allanó su residencia en Mar-a-Lago. Trump denuncia este allanamiento y se registra una nueva explosión en la zona industrial de la ciudad cubana de Matanzas. Confirma la primera muerte por la viruela de mono en Ecuador y muere la cantante y actriz Olivia Newton-John a los 73 años. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete militar para Ucrania valorado en $1,000 millones. Rusia informa a Estados Unidos de que retire temporalmente sus instalaciones de inspección en el marco del Tratado START 3 y Kiev toma el hecho como rehén a toda Europa atacando la central nuclear de Zaporizhzhia, denuncia la Cancillería rusa. Ya la ONU dice que cualquiera de los dos que atenten contra contra estas plantas nucleares es un suicidio, ¿no? El líder de la provincia de Zaporizhzhia ordena organizar un referéndum para ser parte de Rusia. Ataques ucranianos contra la central nuclear amenazan con consecuencias catastróficas para un vasto territorio, advierte el Kremlin. Una casa se derrumba tras una explosión en el sur de Londres. Explota un segundo tanque de combustible en una zona industrial de la ciudad cubana de Matanzas. Y bueno, estaban trabajando también, aviones estaban echando espuma y entre ellos estaban mexicanos y también cubanos. Rusia dice: Kiev no desprecia ningún medio, ni siquiera crear una amenaza a la seguridad nuclear de Europa. Gustavo Petro propone una reforma tributaria que genere justicia en Colombia. Israel confirma el alto a fuego en Gaza a partir de las 23:30 horas del 7 de agosto, ¿no? Esto es todo en la información. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo. Nos vemos el día de mañana.